Hoy día tendríamos que empezar con la disertación de Dinia Aima. Yo estaba pendiente de la vez pasada. ¿Alguien tenía una consulta? Freddy, ¿me quería preguntar algo? Profesora. Dígame. Hola, buenas. Quería Buenas. consultarle las notas tanto del trabajo como la exposición, las va a subir de manera conjunta una vez que expongamos cada persona, ¿cierto? ¿O la irá subiendo así de a poco? Dependientes. Una nota es la nota del trabajo escrito y la segunda nota es la nota de las disertaciones. Entonces, las notas que yo he estado subiendo son las notas de las disertaciones. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Y las notas de los trabajos, yo ya tengo acá la lista de notas, estoy terminando de corregirlas y se las subo a la plataforma. Muchas gracias, profe. Ya, yo creo que va a estar subida esta semana, Jorge. Bueno, y para todos, para que lo sepan o lo tengan claro. Y ahora sí, empezando las disertaciones de hoy día tiene que exponer Dinia. No sé si está aquí. Dinia Aima. Pareciera que no está, ¿no? Y si no, tendría que exponer Freddy Castañeda. A ver, profesora, ¿se me escucha? Sí, la escucho. Lo escucho. Ah, ya. Entonces parto yo, si es que no está presente la compañera. Porque no está, ella quedaría como que no me rindió la evaluación. Ya, bueno, voy a activar la cámara y activar la presentación. Ya, y aquí aprieto compartir contenido. Pantalla. A ver. ¿De casualidad se ve, profesora? Sí, pero se ve como que estuviera compartiendo pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, ya, vamos a comenzar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a presentar lo que es la estructura de la audiencia inicial de liquidación forzosa. A ver. Uy, no se cambia de diapositiva. Ahí está. Pero antes de hablar de la liquidación forzosa, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la liquidación? La liquidación es el procedimiento judicial con el cual se van a vender de forma rápida y eficaz los bienes de la persona deudora o de la empresa deudora. Pero ante esto, se tienen que embargar los bienes. ¿Pero qué bienes se embargan? Se embargan todos los bienes menos los inembargables, que están en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Y ahí comprendemos, por ejemplo, la cama, los suministros alimenticios o los trajes militares. Y también esto se extiende a otros bienes inembargables que otras leyes especiales establezcan. ¿Qué deudas se extinguen? Esta es la pregunta más difícil de contestar. En un principio, la jurisprudencia había determinado que se extinguen todas las deudas menos las que están sujetas a un régimen especial, como es la deuda del CAE. Pero ¿qué sucedió? El año pasado, la Corte Suprema sentenció una deuda de CAE que se pudo extinguir por vía de la liquidación de la ley 20.720. Entonces, lo único que podemos concluir aquí es que una deuda esté sujeta a un régimen especial, que sea una deuda especial como la del CAE, no la hace per se una deuda imbatible ante la liquidación. Puede tener una naturaleza voluntaria, que es cuando es el mismo deudor quien va al juzgado civil para que se inicie la liquidación de sus bienes, o forzosa, que es cuando los acreedores de ese deudor son los que solicitan la liquidación. Puede recaer en una persona deudora o en una empresa deudora. Estructura de la audiencia inicial. Yo, para efectos pedagógicos, separé la estructura en dos etapas. Una etapa preparatoria de la audiencia inicial, en donde se van a recoger ciertos antecedentes para revisar si la audiencia inicial debe comenzar o no, y la audiencia inicial propiamente tal. Y vamos a partir con el procedimiento de liquidación forzosa de la empresa, que, tal como se indica en el artículo presente, toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural contribuyente de primera categoría, o del número 2 del artículo 42 del decreto ley número 824 del Ministerio de Hacienda de 1974. Entonces, vamos a entender como empresa, de forma amplia, la persona jurídica privada, y de forma restringida, ciertos tipos de personas naturales que tengan la categoría presentada. Causales.
La primera causal nos habla sobre el cese en el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo. Es decir, si yo quiero demandar por liquidación forzosa a una empresa, tengo que recoger las siguientes causales que aquí están presentes. Y la primera nos dice el cese de pago de una obligación que conste en un título ejecutivo. El título ejecutivo lo podemos verificar en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 434 y los que las demás leyes especiales establezcan, como por ejemplo una sentencia firme y ejecutoriada, un documento en el cual el deudor haya reconocido que su firma es la establecida en dicho documento, etc. Dos, la segunda causal es una causal que recoge varias situaciones que deberán cumplirse de forma copulativa. Primero, si existieran en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos. Segundo, proveniente de obligaciones diversas. Tercero, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones. Cuarto, y no hubiera presentado bienes suficientes para responder a la prestación que adeude a sus costas. Y quinto, dentro de los 4 días siguientes a los respectivos requerimientos. La tercera causal nos dice que la empresa deudora o sus administradores no sean habidos, hayan dejado cerradas sus oficinas, establecimientos y no hayan designado un mandatario revestido con el poder suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones o contestar demandas. Esta causal es especial y favorable para los acreedores, puesto que si se acogen a esta causal, el espectro del crédito que podrán invocar en la demanda se va a ampliar y se van a considerar incluso aquellos créditos sujetos a plazo o a condiciones suspensivas. Requisitos. El primer requisito nos habla de que los documentos antecedentes escritos acrediten la causal invocada. Si mi causal se refiere a que existe un título ejecutivo, tengo que acompañar dicho título ejecutivo. Segundo, vale vista boleta bancaria expedida a la orden del tribunal equivalente a 100 unidades de fomento. La profesora, en uno de los videos que ha subido a YouTube, nos habla que esto se hace para asegurar la acción de los acreedores. ¿Y por qué se debe asegurar la acción? Tenemos que comprender que liquidar forzosamente una empresa debería implicar una pretensión verosímil y seria. ¿Por qué? Porque se va a liquidar la empresa, va a morir esa persona jurídica, se van a vender al martillo sus bienes productivos, se van a cerrar sus negocios formales. Entonces hay que asegurar dicha acción, debe ser seria. Designación del veedor. Este requisito es un requisito que mira hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si se inicia un juicio de oposición, es necesario que un veedor supervigile las actividades de la empresa deudora. Entonces, el veedor que va a supervigilarlo va a ser el que está escrito o designado en la demanda. Cuarto, nombre de liquidadores, titulares y suplentes. Otro requisito que mire hacia el futuro. Porque en caso de que cuando lleguemos a la audiencia inicial, la empresa no realice ninguna actuación o no se presenta a la audiencia, el tribunal de forma unilateral va a emitir la resolución de liquidación y va a considerar de forma previsional a los liquidadores, titular y suplente que los acreedores hayan designado en esta parte de la demanda. La revisión de la demanda. Una vez que se interpone la demanda, el tribunal va a tener el plazo de 3 días para revisarla. En caso de que la demanda tenga algunos vicios, algunos defectos, no se cumplieron algunos requisitos, etc., el tribunal va a dar un plazo de 3 días para que se subsanen. Si es que esos vicios no se subsanan o no se arreglan, entonces recién ahí vamos a entender que la demanda no está interpuesta. También, si se interpone la demanda, el tribunal, ¿cuándo va a iniciar la audiencia inicial? Si se tiene verificada la demanda, si se tiene presentada, positivo. ¿Cuándo inicia la audiencia? Se va a iniciar 5 días después de que se notifique a la empresa deudora. Ahora vamos con la audiencia inicial propiamente tal, la cual es el procedimiento formal en el cual la empresa va a estar enfrente del tribunal y van a suceder ciertas actuaciones, ciertas diligencias, ciertas reglas. La audiencia inicial tiene que configurarse bajo las siguientes reglas. La primera regla es que el tribunal le tiene que informar a la empresa acerca de la demanda presentada en su contra, explicársela y de los efectos de un eventual procedimiento concursal de liquidación. Entonces se le informa, por ejemplo, sobre la causal que invocó a la demanda y los efectos que va a tener la liquidación. Como ya hemos dicho, la muerte de la persona jurídica, el cierre de los negocios, la venta de los bienes inmuebles, los edificios, los bienes productivos, etc. La segunda regla nos dice que tras la empresa escuchar, tras haberse informado por parte del tribunal, podrá realizar las siguientes actuaciones, de manera verbal o escrita, pero siempre individualizando a los acreedores que tengan los 3 mayores créditos, indicando su nombre o razón social, domicilio y correo electrónico. Estas son las actuaciones. Lo primero que puede hacer la empresa es consignar fondos suficientes para el pago, pero no es solamente los créditos, sino también las costas que han devenido en el juicio. En caso que la empresa tome esta decisión y no lo haga efectivamente, el tribunal nuevamente va a poder dictar de forma unilateral la resolución de liquidación.
puede allanarse. Y tal como indica Juan Montero Aroca, allanarse, que el demandado se allane, significa que está de acuerdo con la pretensión del demandante. Entonces, si una empresa se allana, prefiere la liquidación en vez de buscar la reorganización, en vez de irse a un juicio de oposición, en vez de buscar otras salidas concursales. Prefiere eso. La otra actuación que puede hacer es acogerse al procedimiento concursal de reorganización. Y tal como hemos visto en clases, esto es un acuerdo de pago que se presenta ante los acreedores, ya que la empresa considera que sus negocios aún son viables. Columnistas de derecho como Eduardo Jequier o Alejandro Sandón evidencian que la liquidación no es nada más que la última ratio de la ley 20.720. Y aquí se evidencia nuevamente. Y la última actuación que puede hacer es oponerse siempre que se funden las causales previstas por el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, se le demanda por una deuda que ya se pagó o se le demanda en un tribunal que es incompetente. Y esta actuación le entrega sentido al requisito tercero del artículo 118, porque si se opone, obviamente comienza el juicio de oposición y necesitamos de un veedor que supervigile a la empresa. Y la tercera regla nos dice que la empresa no comparece a la audiencia o no realiza ninguna actuación. Ahí el tribunal dictará la resolución de liquidación y nombrará a los liquidadores titular y suplente que el acreedor peticionario hubiera designado en la demanda. Y tal como se dice ahí, esta regla le entrega sentido al requisito 4 del artículo 118, que anteriormente revisamos. Ahora vamos con el procedimiento de liquidación forzosa de los bienes de la persona deudora, que tenemos que comprenderlo como la persona natural. La persona natural es emprendedora. ¿Por qué la razón de este título? Esto es nada más para explicar por qué hay un procedimiento de liquidación forzosa, tanto para la empresa como para la persona, por qué hay un procedimiento de liquidación voluntaria, tanto para la empresa como para la persona, por qué hay salidas concursales como la renegociación o la reorganización. ¿Por qué? Bueno, porque la ley 20.720, tal como dice ahí, considera que la persona natural es emprendedora. Quizás no es la misma dimensión que una empresa, pero sí desde el rol social que cumple. Y esto es un fundamento que la antigua ley de quiebras no tenía presente y por tanto estaba muy centrada en lo que era la empresa. Vamos a revisar lo que son las causales. Cuando uno quiere liquidar forzosamente a una persona deudora, solamente va a poder acogerse a una causal, que es la que aquí está presente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta causal es exactamente igual a la segunda causal para poder liquidar forzosamente una empresa. Son exactamente iguales. En contra de estas dos son más títulos ejecutivos vencidos. Si existieran en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos. Proveniente de obligaciones diversas, proveniente de obligaciones diversas. Pero ¿qué también podemos mencionar? Que si uno quiere invocar una causal para liquidar los bienes de una persona deudora, va a ser necesario revisar que esa persona no se encuentra sometida a un procedimiento de renegociación. Y aquí nuevamente se evidencia que la liquidación forzosa, voluntaria, etcétera, es la última ratio, la última opción. Los requisitos. Los requisitos que se exige para liquidar forzosamente a una persona es exactamente lo mismo que para liquidar una empresa, excepto el segundo requisito, que si bien dice vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal y se exige una cierta unidad de fomento, para liquidar a una persona se exigen más unidades de fomento. ¿Y por qué? Porque naturalmente, si uno tenía que tener una pretensión seria y verosímil para liquidar una empresa, imagínense para liquidar a una persona natural. Cuando uno liquida una empresa, las personas que están detrás del velo de la empresa no se van a afectar, su personería natural no se va a ver afectada. Pero obviamente una persona natural, si se le busca liquidar sus bienes, va a quedar sin casa, va a quedar sin auto, va a quedar sin, no sé, bienes de alto valor, etc. Cuando se revisa la demanda, no hay ninguna diferencia tanto para liquidar a una persona como para liquidar una empresa. Es exactamente lo mismo. Y referente a la audiencia inicial, las reglas son exactamente las mismas. Se le tiene que informar a la persona deudora sobre la demanda y los efectos de esta. La persona deudora puede realizar ciertas actuaciones y también en caso que la persona deudora no asista a la audiencia inicial o no realice ninguna actuación, el tribunal emite la resolución del procedimiento concursal de liquidación forzosa. ¿Pero cuál es la diferencia? Las reglas son las mismas, se dice ahí. Sin embargo, hay una actuación menos. ¿Por qué? La persona deudora puede allanarse, puede iniciar un juicio de oposición y puede pagar los créditos y costas, pero no puede someterse a un procedimiento de reorganización. Y esto es porque naturalmente el procedimiento de reorganización está dirigido a las empresas. Pero como ya vimos anteriormente,
eso no significa que la persona natural esté envuelta en un, ¿cómo decirlo?, sin tener salidas concursales, porque ya vimos que tiene la renegociación en su favor. Gracias por su atención, eso sería toda mi presentación. Espero que le haya gustado. Felicitaciones, Freddy Castañeda. Muy buena presentación. Me gustó mucho su forma de exponer, muy didáctico en su forma de exponer. Creo que quedaron bastante claras estas ideas, algunas de las cuales hemos revisado y otras que vamos a revisar en los futuros. Así que felicitaciones. Muy buena exposición, Freddy. Y ahora tenemos a Freddy. Isabel Castillo tendría que exponer. Si es que no ha llegado Dinia. ¿Está Isabel Castillo? Sí, estoy, profe. Hasta aquí ya. Fantástico. Entonces ahora le toca a usted. Se escucha perfecto. Comparto aquí. ¿Se ve? Se ve. Y la veo. Un gusto conocerla. Igualmente, profe. Buenas tardes, profesoras, compañeros y compañeras. Yo presentaré sobre la resolución de liquidación, su importancia y efectos. A modo de introducción, cabe mencionar que la Ley 20.720 de reorganización y liquidación de empresas y personas significó un gran cambio en nuestro derecho concursal, enfocándose en nuevos objetivos. Y uno de los más importantes se podría considerar como la protección a la viabilidad de la empresa y de la rehabilitación del emprendedor a través de procedimientos como la reorganización o renegociación de las deudas. A pesar de esto, se pueden encontrar casos en que no va a ser procedente estos procedimientos, ya sea porque los acreedores optan por una liquidación forzosa o porque las empresas o personas deudoras de manera voluntaria optan por la liquidación. Es por esto que la resolución de liquidación juega un rol importante en estos procedimientos por razones que señalaré en esta presentación. La resolución de liquidación es la sentencia que ordena la liquidación y se encuentra establecida en el artículo 129 de la Ley 20.720, el cual señala lo que deberá contener, además de lo dispuesto en el artículo 169 y 170 del Código Procedimiento Civil al considerarse una sentencia. Esto quiere decir que debe tener parte expositiva, considerativa y resolutiva, el lugar, fecha y firma del juez. Constituye una sentencia definitiva, según lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 20.720. En cuanto a su importancia, luego de lo investigado, puedo decir que esta importancia recae principalmente en los efectos que esta resolución produce. Por ejemplo, efectos en el patrimonio del deudor en cuanto a su administración y otra serie de efectos a los cuales me referiré a lo largo de esta presentación. Otro de los puntos importantes es que los efectos de esta resolución son a omnes, es decir, absolutos y respecto de todos, debido al carácter universal y colectivo de los procedimientos concursales, siendo esto una excepción al efecto relativo de las sentencias que conocimos anteriormente en el artículo 3 del Código Civil, que solo producen efectos respecto a las causas en que actualmente se pronuncian. También es importante porque esta resolución produce sus efectos desde la dictación en virtud del artículo 130 de la Ley 20.720. Señala que este artículo señala desde la dictación de la resolución de liquidación se producirán los siguientes efectos en relación al deudor y a sus bienes. Por lo que sería una excepción a la norma general del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que dice que las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley. En este sentido, se podría decir que sus efectos son excepcionales a las reglas generales que ya conocimos en cursos anteriores. En cuanto a su contenido, acá quise mostrar una resolución real de liquidación
para ir señalando lo que debe contener en virtud del artículo 129 de la ley 1720. En el número 1, la ley señala que debe contener, en el caso de ser procedente, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de las excepciones opuestas por el deudor. En este caso estamos ante un proceso de liquidación voluntaria, por lo que no es procedente. En el número 2 señala que debe contener la determinación de si el deudor es una empresa deudora y debe individualizarla. En esta parte, lo visto, se individualiza, y luego en la parte resolutiva también se individualiza a la empresa deudora. En el número 3 de la ley, en el artículo 109, señala que debe contener la designación de un liquidador titular y de uno suplente, ambos en el carácter de provisionales. También debe contener la orden al liquidador de incautar todos los bienes del deudor, de la empresa deudora, sus libros, documentos, incluso con el auxilio de la fuerza pública. En el número 4 señala que debe contener la orden para que las oficinas de correos entreguen al liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor. En el número 5 señala que debe contener la orden de acumular los procedimientos concursales de liquidación, todos los juicios pendientes contra el deudor que puedan afectar sus bienes, seguidos ante tribunales de cualquier jurisdicción. Este es un efecto particular al cual haré referencia después. En el número debe contener la advertencia al público que no pague ni entregue mercaderías al deudor bajo pena de nulidad de los pagos y entregas, y además la orden de que aquellas personas que tengan bienes o documentos que le pertenezcan al deudor deben ponerlos a disposición del liquidador. En el número se señala que debe contener la orden de informar a los acreedores que se encuentran fuera del territorio de la República, que tengan el plazo de 30 días contados desde la fecha de la publicación de la resolución para que se presenten todos los documentos justificativos de sus créditos. Al igual que en el número 8, que se debe notificar la resolución a los acreedores que se encuentren fuera del territorio de la República. En el número 9 señala que debe contener la orden de inscribir la resolución de liquidación en los conservadores de bienes raíces de cada uno de los inmuebles que pertenezcan al deudor. Y por último, debe contener la indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera junta de acreedores. En cuanto a los efectos de la resolución de liquidación, estos se encuentran en la ley 20.720, párrafo 4, artículos 130 y siguientes. Y se puede señalar como tales el deshacimiento, la fijación irrevocable y definitiva de los derechos de los acreedores, la suspensión de ejecuciones individuales, exigibilidad y reajustabilidad de obligaciones, compensaciones y la acumulación de juicios en contra del deudor. En cuanto al deshacimiento, esto significa una limitación en las facultades de administración que tiene el dueño sobre estas, y a su vez implica el desprendimiento material de los bienes a través de la incautación de eso. Estas limitaciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la ley 20.720, y estas son que el deudor quedará inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, esto es, aquellos sujetos al procedimiento concursal de liquidación y existentes en su patrimonio a la época de la dictación de esta resolución, excluidos aquellos que la ley declare inembargables, que son los del artículo 1618 y 400 del Código Civil y 445 del Código de Procedimiento Civil. Y su administración pasa de pleno derecho al liquidador. En el número 2 del artículo 130 señala que el deudor no perderá el dominio de sus bienes, solo la facultad de disposición sobre ellos y sobre sus frutos. Tampoco podrá comparecer en juicio como demandante o demandado cuando éste verse sobre materias relacionadas a los bienes concursados. También podrá imponer por sí todas las acciones que se refieren exclusivamente a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. Tampoco será privado del ejercicio de sus derechos civiles ni se le impondrán inhabilidades especiales, sino en los casos en que expresamente esté determinado por la ley. También podrá, en el caso de negligencia del liquidador,
podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de providencias conservativas que fueren procedentes. En cuanto a la fijación de los derechos de los acreedores, esta está establecida en el artículo 134 de la Ley 20.720 y dice que la resolución de liquidación fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían al día de su pronunciamiento, salvo excepciones legales. Es decir, que desde la fecha que se dicta la resolución, los créditos de los acreedores no pueden ser modificados en cuanto a su monto, su preferencia o privilegio y la clase que corresponda, puesto que éstas deben estar amparadas por una causa legal previa a la declaración de liquidación. La importancia de este efecto es que, en principio, los acreedores no pueden mejorar su condición jurídica después de declarada la liquidación del deudor. En cuanto a la suspensión de ejecuciones individuales del deudor, que está en el artículo 135 de la ley, señala que la resolución suspende el derecho de acreedores para efectos de poder ejecutar de manera individual sobre los bienes del deudor. Lo que busca este efecto es que una vez dictada la resolución, no se puede iniciar en contra del deudor ninguna acción ejecutiva separada del concurso de acreedores, pero establece una excepción a la suspensión del derecho de los acreedores de solicitar la ejecución individual. Esto en favor de los acreedores hipotecarios y prendarios. Cuanto a la exigibilidad y reajustabilidad de obligaciones, el artículo 136 de la Ley 20.720 dispone que una vez dictada la resolución de liquidación, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del deudor, para que los acreedores puedan verificarlas en el procedimiento concursal de liquidación y percibir el pago de sus acreencias. Estas acreencias se pagarán según su valor actual más reajustes e intereses que corresponden a la fecha de la resolución. Las reglas para determinar el reajuste e intereses se encuentran en los artículos 137, 138 y 139 de la Ley 20.720. Es importante señalar que si el deudor tiene deudas por vencer a la fecha de la resolución y se le concedió plazo para pagarlas, dicho plazo desaparece con la dictación de la resolución, por lo que el acreedor puede hacer efectivas sus acreencias sin esperar el vencimiento de lo anterior. Solo va a afectar al deudor y no a sus acreedores y fiadores, puesto que no se les puede hacer responsable por el hecho de que el deudor haya entrado en liquidación. En cuanto a las compensaciones, estas están establecidas en el artículo 140. Con respecto a esto, la dictación de resolución impide toda compensación que no hubiera operado antes por el Ministerio de la Ley, entre las obligaciones que son recíprocas del deudor y los acreedores, salvo que se trate de aquellas obligaciones conexas que derivan de un mismo contrato o de una misma negociación, aunque sean exigibles en diferentes plazos. Pues, con respecto a la acumulación de juicios del artículo 142, este artículo establece que todos los juicios civiles pendientes contra el deudor ante otros tribunales se acumularán al procedimiento concursal de liquidación. Los que se inicien con prioridad a la notificación de la resolución de liquidación se promoverán ante el tribunal que esté conociendo del procedimiento concursal de liquidación. Luego el mismo artículo agrega que los juicios civiles acumulados al procedimiento concursal de liquidación seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva. Sin embargo, el artículo 143 establece ciertas excepciones en cuanto a la regla de acumulación y no se aplicarán en ciertos juicios. Estos son los que a la fecha se hubiesen estado siendo conocidos por árbitros, también aquellos a los que la ley señala que corresponde a un arbitraje forzoso y los que se encuentran sometidos al conocimiento de algún tribunal especial. En conclusión, se podría decir que la resolución de liquidación produce efectos particulares que resultan ser bastante excepcionales a los efectos que las resoluciones que hemos visto anteriormente en otros cursos, ¿sí? Por lo que su estudio es necesario, ya que, como dije en un principio, que independiente de que exista una nueva ley que implemente procedimientos que sean más beneficiosos o amables para las empresas y personas deudoras, de igual forma siguen existiendo los procedimientos de liquidación en donde se tendrá que dictar este tipo de resolución.
Eso ha sido. Muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido. Felicitaciones, Isabel, muy clara su exposición, por lo menos se entendió todo lo que las ideas que puso y puso los puntos que esperaba que pudiera exponer. Ahora va a exponer Dinia, que pudo entrar, por lo que me decía hace un ratito, así que le pido a Dinia que si se puede conectar, o si es que tiene alguna duda sobre cómo realizar compartir el contenido. Buenas tardes, profesora. Voy a intentar compartir el PPT. PPT. Se hace en la parte donde está una flechita al lado de salir. Si no puede, igual se lo puede mandar a algún compañero o compañera que lo pueda ayudar. ¿Se ve algo, profesora? Ahí está abriendo, creo. Ya. No se ve aquí todavía. Sí. Ahora hay una PPT que dice giro. ¿Disculpe? Ahora hay una PPT que dice giro. No, no. Es que lo que pasa es que lo tengo online y no. Espérame un poquito. No, Ya. no es. Disculpe, profesora, ¿se ve algo? Además de ese que no era ese PPT No. el que quería compartir. Nada. Mira, ahora se ve algo, dice ejecución individual, prelación de créditos, pero está detrás de la ventana de Team. Ya. Ahí se está viendo. Ya, ahí genial. Y ahora sí. Ya. Ay. Pero un poquito, profesora, que se me traspapelan. Ya ahí. Ya. Bueno, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. A mí me tocó hablar de la ejecución individual y la bueno.
Uy. Disculpe, profesora, se cambió la diapositiva que se me quedó pegado acá. Ahí sí, ya. Bueno. Primero que nada, la ejecución individual tiene lugar cuando un solo acreedor se dirige contra su deudor para exigirle el cumplimiento forzoso de la obligación. Dicha acción se ejerce contra el deudor incumplido y se concreta sobre su patrimonio. ¿Ya? Ya. Primero voy a comenzar hablando de la prelación de crédito. Y bueno, la prelación de crédito es aquel conjunto de reglas legales que determinan el orden y la forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor. Se encuentra regulada en los artículos 2465 al 2491 del Código Civil. Y bueno, acá podemos señalar que las reglas citadas por dicho código, por nuestro Código Civil, son de carácter general y se van a aplicar siempre que haya concurrencia de acreedores cada vez que estos acreedores que pretendan ser pagados en los bienes del deudor sean dos o más. Para la aplicación de dicha regla no es necesario que el deudor se encuentre en quiebra o haya hecho cesión de bienes. Bueno, las características de la prelación de pago son que las causas de su preferencia son de crédito o inherentes a los créditos, que las preferencias de las leyes especiales prevalecen sobre las reglas del Código Civil, actuándose los créditos de primera clase, es una excepción al principio de igualdad de los acreedores. Y bueno, entonces, comencemos diciendo que si el deudor no puede cubrir sus bienes, si el deudor no puede cubrir con sus bienes el crédito, bueno, ya, ahí sí. Bueno, si el deudor no puede cubrir con sus bienes el crédito, es decir, si no alcanza con sus bienes, con los bienes del deudor a cubrir todo el crédito, estos se pagan a prorrata. A esta situación hay una excepción y se da cuando hay causas especiales para preferir ciertos créditos. ¿Cuáles son estas causas especiales? Tenemos dos, que es el privilegio por un lado, el cual es un derecho que el legislador otorga a un crédito en consideración a su naturaleza y que habilita al titular para pagarse con preferencia a otros acreedores. Y la hipoteca, que es el derecho de prenda constituido sobre el inmueble que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor y que constituye una causal de preferencia y más no un privilegio. Bueno, entonces, ¿qué sucede si no tengo para pagarles a todos? Puede pasar varias cosas, que los acreedores empezaran a demandar por separado su acreencia, pero como no todos van a empezar de igual manera, los que no están tan avanzados pueden interponer tercerías de prelación o bien solicitar la liquidación forzosa en un procedimiento concursal. Pasando a las clases de privilegio que encontramos en nuestro derecho, los privilegios y preferencias permiten, señalamos que los privilegios y preferencias permiten saber qué créditos se pagan primero y cuáles después. Para esto existen 5 clases de crédito. En primer lugar tenemos los créditos de primera clase, los cuales se encuentran enumerados en el artículo 2472 del Código Civil y tienen 4 reglas. En primer lugar, se pagan desde que haya fondos suficientes para ello. Si liquidados los bienes del deudor no pueden pagarse, todos los créditos de la clase, el déficit impago prefiere a las preferencias de segunda y tercera clase. Los créditos de la primera clase, de la primera clase se prefieren entre sí en el orden en que están enumerados.
dentro de cada numeral del artículo 2472, el pago se usa prorrata de los créditos. En general, los créditos de primera clase se prefieren a todos los de todas las demás clases. En segundo lugar, tenemos los créditos de segunda clase, los cuales están enumerados en el artículo 2471. Son créditos privilegiados y especiales porque se hacen efectivos en ciertos bienes del deudor. El artículo 2472, numeral 2, se debe concordar con el artículo 212, 13 y 221 del Código de Comercio. Solo están obligados a soportar que se pague con antelación a ellos el déficit de los créditos de primera clase. No hay conflicto entre estos créditos y si queda un saldo insoluto pasa a ser quirografario. Los créditos de tercera clase se encuentran estipulados en el artículo 2477. Son de una preferencia especial. Se prefieren entre sí según la fecha de sus inscripciones. Se pagan con preferencia a todo otro crédito, con excepción a los de primera clase, cuando no puede cubrirse toda la deuda con el resto de los bienes del deudor. Pueden solicitar un concurso particular hipotecario. Y bueno, acá podemos presentar ciertos conflictos que se presentan entre los créditos de segunda y tercera clase. Y nos basamos en una pregunta que dice, ¿cómo se distribuye el déficit de los créditos de primera clase entre los de segunda y tercera clase? Bueno, la doctrina se divide y algunos señalan que se sigue el orden y los numerales. En consecuencia, se imputa primero a la tercera clase. Y en segundo lugar, tenemos un conflicto entre los créditos de segunda y tercera clase y se produce si dentro del inmueble existen inmuebles por destinación y adherencia, acá tanto las leyes especiales como la doctrina están contestes en que se prefieren los créditos de segunda clase. Y bueno, pasamos a los créditos de cuarta clase. Estos se encuentran enumerados en el artículo 2486 y podríamos decir que se prefieren a personas que administran bienes ajenos por las responsabilidades que les pueda corresponder en la administración y los incapaces en contra de su representante. Son créditos privilegiados, son de carácter general, el privilegio es personal, se paga después de que se paguen los créditos de las 3 primeras clases y se prefieren entre sí según la fecha de sus causas. Por último tenemos los créditos de quinta clase, que son los balistas o bien llamados comunes o quirografarios del artículo 2489. Y son aquellos a los que la ley no confiere preferencia alguna, se pagarán a prorrata y con el sobrante de la masa concursal. Está formada por los créditos no preferidos que se pagan con el sobrante de los bienes de la masa y tiene un principio rector, el cual es el de la igualdad de los acreedores. El remanente sin cubrir de los créditos de segunda y tercera clase pasa a ser balista. Bueno, tenemos que recordar que no todos los créditos tienen preferencia ni privilegio. Los privilegios tienen un carácter estrictamente legal. Son privilegios los créditos de primera clase, de primera, segunda y cuarta clase, disculpen. Los privilegios pueden ser generales y especiales, según si se pueden hacer efectivos en todo el patrimonio del deudor o en algún bien en particular. Son generales los de tercera y cuarta clase. Ay, disculpen. Y son especiales los de segunda clase. Bueno, las características de los privilegios constituyen garantía pero no son caución, salvo en el caso de la prenda. No son una obligación accesoria que garantice una obligación principal, no constituyen un derecho real y no dan derecho de persecución en manos de tercero. Solo se hacen valer sobre los bienes en poder del deudor. Son estrictamente legales, solo el legislador decide el orden de prelación. El privilegio es de derecho estricto, como lo mencionaba anteriormente.
son inherentes al crédito. Todo quien recibe el crédito lo recibe con su privilegio. Pasamos... señalado esto de los créditos, de la clase de los créditos, de la prelación de crédito, pasamos a hablar de la ejecución. Y acá podemos señalar que el débito impone la obligación al deudor de realizar un comportamiento que puede ser exigido por el acreedor. Normalmente se hará efectivo por voluntad del deudor, pero si se niega al acreedor puede imponer solicitando la intervención de los órganos judiciales. El cumplimiento forzoso y obtener una satisfacción por equivalente mediante la ejecución. Además, también señalamos que la ejecución se configura como un medio de agresión sobre el patrimonio del deudor que pretende situar al acreedor en una posición semejante a la que tendría lugar en el caso de que el deudor hubiese cumplido voluntariamente. Bueno, la ejecución puede constituirse en dos planos. Por un lado tenemos en el plano individual o de ejecución aislada que se promueve para la efectividad de una obligación determinada y respecto de unos bienes concretos del patrimonio del deudor. Y por otro lado en el campo general o de ejecución universal que se da cuando existe una pluralidad de obligaciones que pesan sobre la totalidad del patrimonio del deudor, insuficiente para satisfacer los derechos que muestra generalmente una pluralidad de acreedores. En esta última situación, el procedimiento de las ejecuciones aisladas significaría necesariamente para algunos acreedores la imposibilidad de satisfacer su derecho de crédito, mientras que otros percibirían íntegramente sus créditos. Una elemental exigencia de justicia impone en estos casos una organización de defensa de los acreedores como colectividad, mediante el establecimiento de una normativa especial. Esto es el derecho concursal. Al estímulo individual o egoísta propio del sistema de la ejecución aislada se opone un principio de equidad. El régimen del azar o del favor debe sustituirse por el de comunidad de pérdida y el tratamiento paritario de todos los acreedores, cuando el patrimonio del deudor no basta para satisfacer a todos ellos íntegramente sus créditos. Bueno, ahora referido a la ejecución del cual habla el artículo 267 del Código de Comercio, la cual señala que si no se alcanzare acuerdo respecto del pasivo de la persona deudora o respecto de la renegociación de sus obligaciones, la superintendencia citará a los acreedores a una audiencia de ejecución. Dicha audiencia se celebrará ante el superintendente o ante quien éste designe mediante resolución. Con los acreedores que asistieren o sus representantes legales, la persona deudora personalmente o debidamente representada, al igual que en las audiencias reguladas en los artículos anteriores, el superintendente o quien éste designe permitirá la adopción de un acuerdo entre las partes. En dicha audiencia, la superintendencia presentará una propuesta de realización de activo del deudor, la persona deudora y dos o más acreedores que representen a lo menos el 50% del pasivo reconocido con derecho a voto o el 50% del pasivo que consta en la propuesta de la superintendencia, de la cual se refiere el inciso tercero del artículo 265, donde acordarán la fórmula de realización del activo del deudor. No se considerarán para los efectos del quórum ni para las votaciones a que hubiere lugar los créditos de las personas relacionadas con la persona deudora. Bueno. El artículo 268 señala que una vez vencido el plazo para impugnar el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución, según corresponda, una vez resuelta y desechada la impugnación, conforme a lo establecido en el artículo 272, la superintendencia declarará finalizar el procedimiento concursal de renegociación si el referido procedimiento hubiera finalizado en virtud de un acuerdo de ejecución. Se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la persona deudora respecto de los créditos por parte de dicho acuerdo, a contar de la publicación de esta resolución en el boletín concursal.
Si el referido procedimiento hubiera finalizado en virtud de un acuerdo de renegociación, las obligaciones respecto de los créditos que conforman dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas según lo acordado, y la persona deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales, para lo cual la superintendencia emitirá un certificado de incobrabilidad a solicitud de los acreedores titulares de las deudas remitidas, que le permita castigar sus créditos en conformidad a la ley cuando corresponda. Bueno. Ahora bueno, la prelación de créditos tiene entonces por objeto determinar cómo se pagan los distintos No, disculpe, profesora, estoy muy nerviosa, estoy muy dispersa, se me fue todo, ¿no? Esa sería mi presentación, que quería agregar algo más, pero estoy muy dispersa, disculpe. Ya, sí, no se preocupe, por lo menos en general se entendió. Era un tema complejo, de todas maneras, el que le tocó a usted, no era un tema fácil de tratar, así que tranquila con eso. Ya. Y no sé si habrá solucionado su problema el alumno que le tocaba ahora, que creo que es Axel Castro, que estaba con algunos problemas de conexión. ¿Profe, me escucha? Lo escucho, sí. Ya, sí, se me arregló el problema de conexión. Entonces puedes exponer. Ya. Ahora sí. ¿Cómo es? Ahí. ¿Se me ve o no? Se ve, y lo veo también, así que un gusto con... Ya, igualmente. Ya, buenas tardes, compañeros, profesora. En esta oportunidad les voy a presentar sobre los efectos de la apertura del procedimiento de liquidación de la empresa deudora. Primero que nada, antes de empezar, voy a estructurarlo en 3 etapas. Una de las generalidades, procedimiento de liquidación en sí, y los efectos de la sentencia de liquidación. Bueno, las generalidades. Estamos en la ley 20.720 en cuanto determina un factor importante, que es la viabilidad de la empresa para seguir al mercado y así obtener la reorganización de la empresa, pero esta vez, como estamos en un procedimiento de liquidación, es necesario la pronta liquidación para pagar a los acreedores por cuanto hay un estado patrimonial en crisis. Tenemos el procedimiento de liquidación en sí, de acuerdo a lo establecido por ley. Hay varias formas de iniciar este procedimiento de liquidación. Tenemos la liquidación voluntaria, es decir, por una petición de la misma empresa, y la liquidación forzosa a través de una demanda de los acreedores, y el tribunal estimará en cada caso si acreditada por estos casos, dictará una sentencia una resolución judicial. Ahí está. Bueno, una vez acreditada por cada caso, tendrá que sujetarse a los presupuestos de la ley procesal, del Código de Procedimiento Civil, que son los artículos 169 y 170. Además, hay que señalar una importante excepcionalidad en cuanto establece la ley 20.720, que es en cuanto a sus efectos producidos una vez dictada, puesto, como todos sabemos, pues la regla general es que una vez notificadas las partes se producen los efectos jurídicos. Bueno, acá, aun cuando no se hayan notificado, se producirá estas consecuencias jurídicas. Bien, bueno, aquí estamos ya en la apertura del procedimiento de liquidación. Se clasifican en efectos inmediatos y efectos retroactivos. Ya, vemos que se acreditó un estado patrimonial en crisis, se dictó esta sentencia de liquidación y producirá una serie de efectos que menciona la ley, en la cual sucintamente voy a explicarlo para que se comprenda mejor. Y bueno, el primero es el deshacimiento, que es un efecto de pleno derecho que establece el legislador a un liquidador para que pueda administrar los bienes de la empresa deudora. Además, le prohíbe celebrar actos o contratos, porque justamente es por su mala administración la llevó en ese estado patrimonial.
Por otro lado, tenemos la fijación de derechos de los acreedores, que el legislador establece que en cuanto a su monto de esos créditos verificados, no se podrán modificar ni otorgarles privilegios a la hora de su cobro. Tenemos la suspensión de ejecución individuales, que una vez dictada esta sentencia de liquidación, no se pueden iniciar juicios individuales, ya que estaríamos en desventaja con los que están en el concurso por este principio de igualdad ante los acreedores. Bueno, tenemos la acumulación de juicio, que es un poco más de lo mismo, en cuanto todo tribunal que esté conociendo los bienes de la empresa deudora no podrán seguir conociendo, porque esto tiene que conocerlo el tribunal que esté conociendo el procedimiento de liquidación, va a conocer y fallar a través de la ley 20.720. Tenemos la exigibilidad anticipada de las obligaciones del deudor, que básicamente establece el legislador que cuando los créditos, por ejemplo, un acreedor puede que un crédito no se le venza estando en el procedimiento, bueno, aquí todos van a partir que se podrán ser exigibles estos créditos a la hora de la liquidación, para que nadie esté en desventaja sobre otro. Y por último tenemos los efectos retroactivos, que son efectos de acción reivindicatoria, acción pauliana y las demás que establece la ley, en cuanto la empresa deudora puede cometer un fraude frente a los acreedores, ya que antes de la sentencia de liquidación puede disminuir su masa líquida en perjuicio de los acreedores, que originalmente no fue así, porque su masa líquida puede haber estado acá y haberse disminuido con estos acciones reivindicatorias. Y bueno, esto básicamente sería todo y ojalá se haya comprendido. Gracias. ¿Aló? Gracias, Axel. Muy sucinto, pero muy claro en su exposición, así que felicitaciones, muy buen trabajo. Y me quedaba un alumno más por exponer, porque Sam Chamorro va a exponer el próximo lunes. Freddy Cisterna, ¿está listo para exponer? ¿Aló, profe? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, voy a compartir pantalla. Y les comento aparte mientras usted hace eso, que quienes ya han presentado, les voy a pedir el favor que me puedan enviar los PPT para yo subirlos a la plataforma para que sus compañeros puedan revisarlo y lo tengan disponible, ¿no? Si lo quieren revisar. Entonces, les pido ese favor. Ahora sí, Freddy. Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros, compañeras. El día de hoy yo les voy a presentar sobre los efectos que va a tener la apertura de un procedimiento de liquidación en la resolución de contrato. Para efectos de introducir, básicamente quiero explicar en palabras muy acotadas y básicas qué es el procedimiento de liquidación concursal, partiendo de la primicia de la quiebra general, en la cual ya sea una persona deudora, una empresa, de manera voluntaria o forzosamente, va a hacer un listado de sus bienes, los cuales los va a liquidar, con la finalidad de extinguir la deuda en sí. Ahora, lo que a nosotros nos va a importar es cuáles son los efectos que va a llevar ese procedimiento a los contratos que nosotros tengamos. Como podemos ver en el listado, los contratos es un listado bastante extenso. Tenemos el contrato individual de trabajo, el contrato de mandato, mandato comercial, contrato de comisión, comisión de confianza, cuenta corriente mercantil, cuenta corriente bancaria y contrato de sociedad. Pero para esta disertación, nosotros netamente nos vamos a basar en el contrato individual de trabajo y en el contrato de mandato. El contrato individual de trabajo, entendiéndolo como un contrato donde existen obligaciones para ambas partes, tanto para una parte ejercer lo requerido y para el otro remunerar ese servicio. Según la ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento, la finalidad de este contrato la va a modificar respecto al artículo 163 bis del Código del Trabajo, el cual va a decir que este contrato individual de trabajo va a terminar una vez que, en este sentido, el trabajador se vea involucrado en
en un procedimiento de liquidación concursal. Para que esto suceda, se deben llevar a cabo ciertas reglas, las cuales son estas. Por ejemplo, que debe existir la comunicación del liquidador al trabajador. Esta comunicación debe ser a través de un plazo de 6 días hábiles, en la cual el liquidador le va a notificar al trabajador y además le va a entregar una copia de esta comunicación a la inspección de trabajo, la cual se va a estar actualizando constantemente y va a constatar de que el liquidador cumpla esta acción. En el caso de que no lo haga, se van a haber establecido diversas sanciones para esto. Luego tenemos la indemnización equivalente a las 3 últimas mensuales de vengadas. Es decir, el liquidador va a tener que prestar, como lo dice la palabra, las 3 últimas equivalentes mensuales de vengada, o sea, los 3 últimos sueldos mensuales, por decirlo así. En el caso de que no existan 3 meses de trabajo, los últimos 2, o en el último caso, la última remuneración mensual. Luego tenemos la indemnización por años de servicio. Esto es que si el trabajador ya llevaba más de un año, por ende se va a contar lo que habíamos dicho anteriormente, pero por años de servicio. Y también la indemnización por fuero maternal sin previa solicitud al juez competente. O sea, el liquidador va a ejercer una suma de dinero por los 3 meses mensuales de la... claro, 3 meses mensuales de remuneración y además por cada mes que falte del fuero maternal. Y por último tenemos un finiquito suscrito por el trabajador como antecedente justificativo para el pago administrativo. Es decir, algo que pueda suplir esto. El finiquito en este caso vendría a suplir todo esto y lleva como una serie de reglas, los cuales serían, por ejemplo, que al aceptar este finiquito el trabajador debe dejar constancia de ello. Por otro lado, tenemos el contrato de mandato, que el contrato de mandato está estipulado en el artículo 2116 del Código Civil, el cual es la persona que confía a otra persona para sus negocios, para que ésta pueda ejercer a nombre de él. Pero lo que a nosotros nos va a importar es lo que dice el artículo 2163, específicamente en su inciso número 6, que es donde especifica el término, uno de los términos de este contrato, que es que uno de estos dos sujetos se vaya a un procedimiento de liquidación concursal. Y es preciso enfatizar de cuál de los dos se va a ir a la liquidación concursal porque son diferentes efectos. De hecho, este tema es súper complejo, o sea, complejo entre comillas, a mí me costó harto entenderlo, así que espero explicarlo bien. Ya, entonces la liquidación concursal del mandante. Entendiendo al mandante como la persona que faculta a otro el cumplimiento para hacer cosas a su nombre, tenemos que entender en cuenta que los primeros efectos que acá se ven es que al no poseer la capacidad de administrar los bienes comprendidos en el concurso por sí mismo, no puede encargar a un tercero la gestión de otros. Es por eso que el procedimiento de liquidación va a radicar por orden del deshacimiento, o sea, lo va a despojar de sus bienes. Eso quiere decir que no va a tener libre albedrío o libre uso de sus bienes, además de que todos los actos y contratos celebrados por el deudor van a quedar nulos. Y quien administre los bienes de esta persona va a ser el liquidador en este caso. Mientras que la liquidación concursal por parte del mandatario, acá surge una discusión, porque claro, el mandatario es quien recibe la confianza de otro para ejercer acciones en su nombre, ¿cierto? Acá dice que como puede actuar en nombre de otro, que éste se involucre en un procedimiento de liquidación concursal no tendría que afectar mucho en esto. Entonces, acá, como habíamos dicho, se ejercen diversas discusiones en base a que unos dicen que sí, porque obviamente si esta persona se encuentra dentro de un procedimiento concursal, ¿cómo va a administrar los bienes de otra persona? Otros dicen que no es necesario que se termine el mandato porque se hizo a través de la confianza, entonces la persona que le confió todo esto está segura de que no va a haber problema con ello. Pero, básicamente, el procedimiento de liquidación concursal, en este caso, en el momento de que esta persona se vaya al procedimiento, se va a dar fin, sí o sí, al mandato. Agregando también el mandato comercial,
que en el mandato comercial es básicamente lo mismo que el mandato, pero obviamente con acciones comerciales lícitas, y nos dice que en este caso todo aquello que no esté comprendido dentro del Código de Comercio se va a tomar por las medidas del mandato normal. Por ende, va a tener el mismo efecto que este. A modo de conclusión, quiero decir que la importancia de estos efectos son bastante grandes porque son inmediatas y va a abarcar tanto a acreedores, deudores y a terceros, aparte incluyendo relaciones sociales y jurídicas que va a abarcar. Por ende, de hecho hay una tesis gigante respecto a los efectos que va a producir en los contratos, que cualquier persona me puede hablar por interno y yo se la puedo mandar. Y eso. Espero que le haya gustado mi presentación. Felicitaciones, Freddy, muy clara su exposición, muy didáctica. Era un tema bastante complejo el que le tocó y creo que lo explicó bastante bien. Así que felicitaciones con eso. Gracias, profe. Así que felicitaciones, me gustó mucho la forma en que lo trabajó y que incorporó ahí al final al Drogo, así que bien. Para el día jueves, entonces, continuaríamos, bueno, mi clase en la primera hora, probablemente 1 hora y media, porque voy a tratar de abarcar un poquito más de temas, y quedaría pendiente para ese día Sam Chamorro, Sam Chamorro está para el próximo lunes. Sería entonces Ricardo Dávila, Claudia Díaz, Nicolás Escribar y hasta Gonzalo Estrada en un principio, ¿sí? Para ver si alcanzamos ese día a cubrir 4 más, porque ustedes son bastantes alumnos a fin de prontamente estar subiendo las notas. Las notas de las disertaciones las estoy subiendo ahora de forma inmediata, es decir, las personas que pusieron hoy día ya están sus notas disponibles, salvo el último que lo voy a poner la nota ahora. Entonces, para que lo puedan revisar. Y las notas de los trabajos las voy a poner esta semana, van a estar disponibles para que lo puedan ver en plataforma. Así que eso, un gusto verlas, nos vemos el jueves. Hasta luego, Chao, profesora. profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Un gusto verlos. Chao. Hasta luego, profe.